Hola a todos y a todas, espero que estén bien. Esta semana continuamos repasando, ¿sí? En esta oportunidad vamos a repasar, por ejemplo, las oraciones afirmativas, ¿sí? Que tenían que ver con los gustos personales, ¿sí? Así como también las oraciones interrogativas, es decir, vamos a hacer este pasaje de oraciones afirmativas a oraciones interrogativas, ¿sí? Affirmative sentences, oraciones afirmativas e interrogative sentences, oraciones interrogativas, ¿sí? Y después sus respuestas con sí o con no. Comencemos con la primera oración. ¿Qué dice? Lucía likes eating vegetables. A Lucía le gusta comer vegetales. Acá vamos a ver unas estructuras que yo les marqué, ¿sí? Por ejemplo, aquí les marqué que primero, estas serían las oraciones interrogativas, por supuesto, ¿no? Todas ellas van a comenzar de la misma manera, ¿sí? Con el auxiliary verb, o sea, con el verbo auxiliar, do o does, ¿recuerdan? El verbo auxiliar, do o does. Luego siguen por el sujeto, ¿sí? Todas. Y luego siguen con el verbo en infinitivo. Por ejemplo, en este caso el sujeto es she, Lucía. Y acá ponemos una S porque no tenemos ningún auxiliary verb, no tenemos ningún verbo auxiliar. Pero acá sí, entonces acá ya lo ponemos en infinitivo, ¿recuerdan? Muy bien, y después seguimos con la oración. Y después respondemos yes. Y el sujeto con el verbo auxiliar o no, sujeto y verbo auxiliar. Lo mismo con el resto de las oraciones. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer este ejercicio. Dice, Lucía likes eating vegetables. Bueno, acá, verbo auxiliar. ¿Recuerdan cuál era el verbo auxiliar que utilizábamos para preguntar si a ella, él o esto les gusta, o si disfrutan, o si odian, o si les encantan hacer algo o algo en general? Bueno, en general cuando usábamos los verbos like, enjoy, hate, todos estos verbos que yo recién les mencioné, utilizábamos el do, does, el don't o el doesn't, ¿sí? Entonces, empezamos con alguno de esos, que en este caso para he, she, it era does, ¿sí? Es importante que ustedes recuerden y repasen. Muy bien. Entonces ponemos acá el sujeto. El sujeto lo repetimos de la primera oración, que es Lucía. Entonces, does Lucía. Y ahora el verbo. Nuestro verbo es este, like, sin S, como habíamos dicho. Y nos queda, does Lucía like eating vegetables? ¿A Lucía le gusta comer vegetales? Así sería la oración interrogativa. Luego, si queremos responder si le gusta o no le gusta, tenemos que decir yes, sujeto. En este caso, quedaría mejor decir she, porque estamos diciendo, o sea, en todo caso podríamos decir yes, Lucía does, o no, Lucía doesn't, podría ser. Pero mejor quedaría decir, por ejemplo, yes, Lucía likes eating vegetables. En ese caso lo completaríamos más. Podemos decir yes, Lucía, o simplificarlo y decirlo yes, she. ¿Sí? Es una de estas dos la que podemos utilizar. Pero en general, para simplificarlo decimos she. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver. Entonces, yes, she, auxiliary verb, recuerden, does. Muy bien. Bueno, ¿por qué les decía esto? Porque si quisiéramos que la oración fuera realmente más completa, podríamos decir, yes, Lucía likes, con S, estamos afirmando, eating
vegetables. Y ahí estaríamos diciendo la más completa. O si no, yes, she does. Es como para decir menos palabras y decir lo mismo. ¿Se entiende? Muy bien. Luego, si quisiéramos usar una respuesta de no, de negación, diríamos no, she doesn't o does not. Pero de nuevo, es más fácil decir doesn't que does not. Es como que es una manera de simplificarlo al hablar, ¿sí? El significado es el mismo. Ahora continuamos con la segunda oración. Dice, you enjoy watching TV. Tú disfrutas ver televisión. Bien. Acá tenemos la misma estructura, ¿sí? Dice, auxiliary verb, you. Pensemos, este es el sujeto, ¿sí? You. Si para she, he e it usábamos das, you. ¿Está entre esos sujetos? No. Entonces tiene que ser do. ¿Por qué? Porque utilizamos do como verbo auxiliar para los sujetos I, you, we y they. Estos 4 justamente, miren, los puse todos juntos aquí en el medio. ¿Sí? Entonces, acá vamos a comenzar de esta manera. Do. Sujeto, you. Do you. ¿Y cuál es nuestro verbo? Enjoy. Muy bien. Do you enjoy watching TV? ¿Disfrutas ver televisión? ¿O vos disfrutás ver televisión? Bien. Y la respuesta puede ser yes. En este caso, por ejemplo, si supongamos que yo te estoy preguntando a vos, ¿disfrutás ver televisión? Vos no me vas a responder sí, vos disfrutás ver televisión. No, me vas a responder sí, disfruto ver televisión. O no, no disfruto ver televisión. ¿En qué sujeto? Yo. I. Entonces, yes, I do. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera que decir sí, tú disfrutas ver televisión. Entonces diría yes, you do. Esto es lo mismo, solo que cambiamos el sujeto. No. Y ahora vamos a ver. Bien. Entonces, ahora diríamos no. Sujeto. I. Y ahora decíamos do not o don't, ¿sí? Don't. Y acá lo mismo. You don't. Perfecto. Ahora vamos con la tercera oración que dice we hate traffic jam. Odiamos el embotellamiento. Nosotros odiamos cuando hay mucho tránsito, básicamente. Entonces, ahora tenemos que armar la oración y este era nuestro verbo auxiliar, ¿recuerdan? Y comenzamos por el mismo, do. Bien, ahora el sujeto es we. Do we? ¿Y cuál es el verbo? Hate. Do we hate traffic jam? Y ahora podemos decir yes, we do. O no, we don't. Bien. Ahora tenemos esta oración que dice I love chocolate. Yo amo el chocolate. Entonces comenzamos de la misma manera, ¿sí? Do. Igualmente esto sería medio raro preguntar, ¿no? ¿Me gusta el chocolate? Como que nadie se pregunta algo así. Pero bueno, se puede formular igual y la pregunta es válida, por supuesto. Do I love chocolate? Y acá podemos responder yes, I do. Incluso nos pueden preguntar do you love chocolate? Por ejemplo, si otra persona nos estuviese preguntando y nosotros podríamos responder yes, I do o no, I don't.
También podríamos decirlo más completo, como habíamos hecho acá, ¿recuerdan? Podríamos decir, yes, I like chocolate. O también podríamos decir, por ejemplo, yes, I do like chocolate. Como que enfatizando, sí, a mí sí me gusta el chocolate. Bien, o también podríamos decir, no, I don't like chocolate, por ejemplo. De esa manera terminaríamos la oración de una manera más completa, pero ambas son válidas y ambas quieren decir lo mismo. Bien, ahora tenemos esta otra oración que nos dice, they like going to the park. ¿Sí? Entonces, al igual que estos otros tres sujetos, I, you, we. ¿Cuál era el último? Que tiene el mismo verbo auxiliar que habíamos dicho, they. Entonces, el verbo auxiliar va a ser do, al igual que con los otros. Do, they like going to the park. ¿Les gusta ir al parque? They like going to the park. ¿Les gusta ir al parque? Y ahora pregunta, ¿les gusta a ellos ir al parque o a ellas? Bien, acá podemos responder yes, they. Sí, a ellos o a ellas. ¿Les gusta? O yes, they like going to the park. Pero es responder repetitivamente, ¿sí? Siempre generalmente se utiliza esto. Yes, they do. O no, they don't. Muy bien. Y esta oración también tiene un sujeto que es parecido a este, porque en realidad Lucía era she, tercera persona del singular. Y esto es lo mismo, ¿sí? He o she. Ahora vamos a ver cuál utilizábamos. Y como pueden ver, este sería el verbo auxiliar que tenemos que utilizar. Entonces, escribimos does he enjoy. Recuerden que en estos casos la S no se coloca porque ya tenemos un verbo auxiliar, ¿sí? Y que la S lo colocábamos en las oraciones afirmativas. ¿Sí? Acá está diciendo que a Lucía le gusta comer vegetales, esa es una oración afirmativa. Y acá está diciendo que él disfruta escuchar música, ¿sí? Entonces es afirmativa, agregamos una S, ¿sí? Y ahora vamos a ver quién está también. Muy bien, continuemos con esta oración. Does he enjoy listening to music? Y ahí nos pueden responder yes, he does. O no, he doesn't. Muy bien. Y esta última oración dice, she likes teamwork. A ella le gusta el trabajo en equipo. Work es trabajo, team, equipo. ¿Sí? She likes teamwork. Bien. Ahora lo mismo. Auxiliary verb, sujeto, subject y el verbo likes. Muy bien. ¿Cuál es el verbo auxiliar para he, she e it? Este mismo. Does. ¿Cuál es el sujeto? She. Y por último el verbo likes. Pero en este caso no colocamos la S porque tenemos el auxiliary verb. Así que nos quedaría así. Does she like teamwork? Y acá nos pueden responder yes, she does. O yes, she likes teamwork. O no, she doesn't. Y recuerden que para las oraciones negativas no colocamos la S en el caso de completar la oración. Ejemplo, podemos decir no, she doesn't like,
Y acá no decimos she doesn't likes, porque acá tenemos un auxiliary verb, ¿sí? ¿Ven? Este mismo. Entonces acá el verbo quedaría igual que acá, porque acá también tenemos un auxiliary verb y acá no, ¿sí? Por eso la S. Entonces nos quedaría, no, she doesn't like teamwork. Muy bien, espero que lo hayan comprendido y cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden escribir.